El Señor nos bendiga, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Abrimos nuestras Biblias donde lo dejamos la última vez. Recuerde que estamos siguiendo el libro de Levítico y estamos en el final del capítulo 11. Hoy terminamos con la ayuda del Señor el capítulo 11, que nos habló de la dieta de Israel. Esta es la tercera predicación. Bueno, es un capítulo largo de 47 versículos. Así es que, bueno, lo hemos dividido en 3 tandas como para ver esta dieta, ¿no? Estos animales, peces, insectos que se podían comer y los que no se podían comer. Y como ciertos animales, vimos la última ocasión, eran muy contaminantes aún para tocarlos. Acuérdense que decía que si alguno de estos, ya sea un lagarto, un ratón, lo que sea, caía dentro de una vasija y esta vasija era de barro, había que quebrarla. Había que quebrarla, la echaba a perder. Si caía en algo que tuviera agua, en algún recipiente, también no servía más, estaba contaminado. Pero, oh casualidad, terminamos en el versículo 36, la última vez, Levítico 11:36, donde dice: con todo la fuente y la cisterna de donde se recogen aguas serán limpias. Y queríamos decir nosotros, la Biblia nos quiere decir allí justamente que Jesucristo es un manantial de agua viva. Por lo tanto, por ejemplo, un animal muerto contaminaba el agua estancada, pero no contaminaba el agua que corría. Y la Biblia nos plantea a nuestro Dios y al Señor Jesucristo como el río de agua viva. Es decir, nosotros como pecadores nos podemos acercar ahí, tocar de la fuente de agua viva y no le contaminamos. Al contrario, son aguas salutíferas para nosotros. Son aguas que traen sanidad, ¿no? Como dice allí el libro del profeta Ezequiel. Son aguas que traen sanidad, dice, para las naciones. Bien, así es nuestro Señor Jesucristo. Entonces vino una mujer con flujo de sangre, le tocó. Ceremonialmente esa mujer no tendría que estar en medio de la gente. Sin embargo, se acerca al Señor, toca su manto, el Señor no se contamina y la mujer es sanada. Viene un leproso que también tenía que estar totalmente aislado y de allá a lo lejos gritar: inmundo, inmundo. O sea, ceremonialmente imposible de acercarse a la gente. Viene un leproso, se hinca delante del Señor, rodilla en tierra y le dice: si quieres, puedes limpiarme. No solamente el Señor le sana, sino dice, le tocó, cosa que nadie habría hecho. Menos acercarse, ya eso era algo prohibido. Pero no solamente este hombre se acerca, el Señor permite que se acerque, sino que le toca. ¿Cuándo habrá sido la última vez que alguien había tocado a este hombre? ¿Cuándo habrá sido la última vez que alguien le hubiera dado un abrazo siquiera? Nada, totalmente aislado. Sin embargo, el Señor dice, le tocó. El Señor no se contamina porque Él es fuente de agua viva. Es fuente de sanidad para nosotros. Y este hombre se va sano a su casa. Gloria al nombre del Señor, ¿no? Entonces vemos aquí como el agua corriente, el agua de manantial, el agua que brotaba, el agua esta que satisfacía la sed, el agua donde uno tomaba, no el agua estancada, no se contaminaba, sino que permanecía limpia. Bendito sea el nombre del Señor. Y llegamos entonces al versículo 37 de Levítico capítulo 11. Estamos viendo la dieta de Israel, la tercera parte. Dice el versículo 37, y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Versículo 38, mas si se hubiere puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. Fíjese que ahora sigue con esta cuestión, ¿no?, de animales que se morían, eran altamente contaminantes. Vimos ya varias razones, si usted las quiere repasar en internet, porque se graban las predicaciones, entonces en internet usted puede repasarlas. Y en el canal de YouTube, IEPI Producciones, allí usted tiene toda la serie de predicaciones. Digo, por si alguno no recuerda de qué venimos hablando, lo puede repasar. Bien, esta misma también está siendo grabada, o sea que prontamente se sube a internet y se puede volver a escuchar. Bien, hablando de estos cadáveres, ¿no?, que
contaminaban ciertas cosas. Dice aquí en el versículo 37 que una semilla en su estado natural, si se caía algún animalito muerto allí en el saco de semillas, no lo contaminaba, se la podía sembrar esa semilla, no había ningún problema. Pero si esta semilla había sido remojada, si se había puesto agua en ella, y caía algún animalito, no sé, se murió un lagarto, una lagartija, una laucha, y se murió adentro del saco de semillas, pero habían sido remojadas, sí se contaminaban. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en aquel momento eran cosas que ya dijimos, Dios había prohibido simplemente por una cuestión en el fondo de obediencia y punto. Me obedecen porque yo soy el Señor, eso ya lo vimos también. Pero en términos espirituales, ¿qué nos habla a nosotros? Bueno, ustedes saben que la Biblia también nos plantea que nosotros somos semillas del granero del Señor. Amén. Hasta cantamos un viejo corito estilo ranchero, ¿no? Trigo soy del granero del Señor. El Señor muchas veces comparó a la gente con la semilla, con los granos que se cosechan, ¿cierto? En alguna ocasión la semilla es la palabra de Dios, el sembrador salió a sembrar, pero en otras ocasiones la semilla es la gente, es el grano recogido, ¿cierto? La cosecha. Y así como hay trigo, hay cizaña, ¿cierto? Se habla entonces de el fruto que se recoge o las semillas que se recogen. Bien, usted sabe que una semilla cuando es humedecida comienza a abrirse su cascarón. Entonces sus defensas pueden ser permeadas, pueden ser penetrables, puede llegarse hasta el interior. Es decir, usted tiene una semilla, le pone humedad y ¿qué hace? Comienza a romperse, comienza a descomponerse, eso la va a hacer brotar, ¿cierto? Bien, en términos espirituales aquí, la inmundicia, cuando no hay una buena cubierta sobre nuestras vidas, lo voy a explicar de otra manera como lo diría Pablo. A ver, tomad el escudo, la cubierta, el recubrimiento de la fe con que podáis apagar los dardos del maligno, es decir, viene una agresión exterior a nosotros, a cada uno de nosotros como creyentes, que somos la semilla, que somos el fruto del Señor, pero nuestra vida tiene que estar recubierta por la fe, es decir, una vida basada en la palabra de Dios. Esa es nuestra fe. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Entonces nuestra vida tiene que estar recubierta por la fe y nuestra fe va a estar fortalecida únicamente a través de la palabra de Dios. Hay personas que, mire, hasta escuchan algo, una predicación, la malinterpretan, pero como su fe es tan debilucha, les hace decaer. Alguna persona viene a los caminos del Señor y porque el portero no se dio cuenta y no lo saludó, tal vez no tuvo la intención de no saludarlo, fue una distracción y la persona está tan debilucha que ya su fe se cae. Por cualquier circunstancia, una noticia negativa, todos recibimos noticias negativas en algún momento, es parte de la vida, o sea, Dios no nos ha hecho inmune a la mala noticia, no, para nada, Viene igual la mala noticia, bien, pero allí está la fe. Si hay fe, vamos a seguir confiando en el Señor, nos vamos a tomar de la mano del Señor y aquella plaga, aquella enfermedad, aquella inmundicia, aquella suciedad no nos va a echar a perder. De eso se trata. Entonces la semilla que había sido humedecida, ¿qué pasó? Se vuelve permeable y se descompone, se echa a perder. Si uno no la siembra, ¿qué pasa? Se pudre y no sirve absolutamente para nada. Así también, mis hermanos, con algunas personas que escuchan la palabra del Señor, pero sin embargo son permeables al chisme y ya lo debilita. Son permeables a la calumnia. Uy, hablaron mal de mí, no puede ser. Mire, hasta del Señor hablaron mal. Hay gente que hoy se levantó en la mañana y lamentablemente insultó el nombre de Dios que le acaba de regalar un nuevo día. ¿Sí? O sea, de todas personas siempre alguien va a decir algo. El asunto es dónde está puesta nuestra fe. En aquel que nos puede sostener, en aquel que nos puede ayudar. Entonces, esta semilla remojada se contamina. El agua la hace susceptible y ella comienza a brotar. Si no se siembra, se echa a perder, obviamente, y después no sirve
absolutamente para nada. El creyente que pierde su protección, su fe, se va debilitando, no alimenta la fe, quiero decir, se hace también permeable al pecado que le contamina. Por eso es necesario, mis hermanos, que cada día echemos manos a dos ejercicios espirituales fundamentales. El primero es la oración y el segundo, no lo estoy dando en orden de importancia, no crea. Uno es la oración y el otro es la palabra de Dios. Un creyente que no vive cada día con su momento de oración y su momento de buscar la palabra de Dios, mis hermanos, va a ser permeable. Va a ser una semilla que cualquier cuestión contaminante le va a echar a perder, le va a pudrir y no va a dar fruto. Y de eso nos está diciendo aquí. La semilla que está bien sequita, está el cascarón duro, puede morirse el ratón al lado, no le pasa nada. Pero si estaba remojada, se hace permeable, aparecen grietas, aparecen fisuras y la contaminación le va a echar a perder. Por eso Pablo, decíamos recién, nos va a decir, tomad el escudo de la fe. Satanás reconoció esta protección que tiene el creyente. Cuando quiso tratar con la vida de Job, ¿qué dijo? Has puesto un vallado, un cerco, le has hecho impermeable. Le has hecho impenetrable, no le puedo tocar. Hay una fortaleza alrededor de su vida. ¿De dónde obtenía Job esa fortaleza? Del Señor, obviamente. Y Satanás reconoce esto. Le has hecho un vallado, un cerco alrededor. Ha sido Job para Satanás impenetrable. Hay un dicho popular, no es bíblico, pero tiene algo de razón y dice: a palabras húmedas, oídos impermeabilizados. ¿Amén? No es un texto bíblico, pero tiene relación con lo que estamos hablando, ¿cierto? Quiere decir que a veces las agresiones externas, por ejemplo, las palabras, nos van a ir permeando, decíamos. Bien, Pedro, hablando también de Satanás, dice que él anda buscando, a ver, una endija, una ranura, alguna debilidad allí en el creyente. Dice que anda buscando, ¿qué? ¿A quién? ¿A quién devorar? O sea, él no quiere simplemente que uno no venga más a la iglesia. No, él quiere robar, matar y destruir. Por eso Pablo nos aconseja: tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del maligno. Mire, persona creyente, esto ya lo hemos dicho en otras predicaciones. Usted, a alguien que se quedó en su casa y ya no se congrega, hágale dos preguntas nada más. Dos. Solamente dos, pastor. Sí, dos nomás. Y no fallan. La primera, ¿está orando? La respuesta es no. Segundo, ¿está leyendo la palabra? La respuesta es no. Nunca fallan estas preguntas. ¿Por qué? Porque son las piernas del creyente. Si no hay oración, si no hay palabra de Dios, creyente que se queda en casa y ahora está mirando el resumen del partido de fútbol que jugaba allí, no sé, Chacarita contra Sacachispas. No le interesa a nadie, pero él está ahí sí, sentado ante el tele mirando ahí el resumen del partido de fútbol del fin de semana, ¿no? Bien, lo que queremos decir justamente es eso, que cuando una persona se descuida de estas cosas elementales, obviamente que se va a quedar en casa, va a decaer, no va a crecer y cualquier cosita, lo más mínimo, mire, tenemos en este momento, hace calor en Bahía Blanca, la puerta abierta. Y va a decir, no, es que en la iglesia tenían la puerta abierta y me picaron 2 mosquitos, así no se puede. Y no viene. Usted se ríe, pero hay gente que por cualquier cosita es buena para la carne, para dejar de congregarse. ¿Por qué es eso? Porque no hay un escudo de la fe. Porque no hay una buena protección, está permeable, está humedecido y cualquier contaminación va a penetrar en ese trigo, en esa semilla y se va a echar a perder. Mire, hay por lo menos 3 fuentes de contaminación. La primera fuente de contaminación obviamente es el mundo, es la sociedad. Esta sociedad, por ejemplo, sobre todo a los jóvenes, pero no solamente a los jóvenes, a cualquiera de nosotros nos ofrece cuánta cosa, ¿no?
Cuánto entretenimiento, redes sociales, televisión, compañeros de trabajo, vecinos, amistades, parientes. Bueno, cuánta tentación y cuánta influencia negativa. A ver, el mundo, dice la Biblia, que el que se hace amigo del mundo se constituye automáticamente en enemigo de Dios. Es decir, yo no puedo quedar bien con la gente y quedar bien con Dios. Es imposible esto. No porque yo lo diga como pastor, alguno podrá decir, qué extremista, qué fanáticos que son. No, es que el que dijo esto es el Señor. El que se hace amigo del mundo, a través de uno de los apóstoles, obviamente, ¿no? El que se hace amigo del mundo se constituye inmediatamente en enemigo de Dios. Entonces, yo no puedo quedar bien con el mundo, con la sociedad, con lo que piensa la parentela, y qué sé yo, y cuánta cosa a mi alrededor, y a la vez quedar bien con Dios. No. A veces hay que optar, Entonces, una fuente de contaminación es el mundo. El mundo pasa y sus deseos. Esto es pasajero, es solo por ahora nada más. Dura un poquito de tiempo. La otra fuente de contaminación es el diablo. La Biblia lo plantea a él como el tentador. Él no solamente quiere afectar mi fe, quiere destruirme, por supuesto. Él también está sembrando, ¿sabe qué? Cizaña. En la parábola que el Señor habló del trigo y la cizaña, dice, un enemigo sembró la cizaña. Los obreros le dijeron, Señor, ¿no sembraste tú el trigo? ¿Quién sembró cizaña? Y el dueño del campo le dice, un enemigo vino y sembró cizaña. Entonces, esa cizaña muchas veces nosotros pensamos que son las personas. Bueno, algunas personas se prestan para hacer cizaña, ¿no? Fíjense que en la predicación anterior dijimos que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Decíamos, hay personas en la iglesia que están para la gloria de Dios, es decir, ellos sirven al Señor, no son problemáticos, buscan al Señor, son serviciales, son gente realmente entregada y consagrada en las manos del Señor. Y verdad que las hay. Amén, que las hay. Normalmente eso se dice de las brujas, ¿no? Pero acá vamos a hablar de los buenos creyentes, ¿no? Que hay buenos creyentes, los hay, claro que los hay. Hay buenos hermanos, hay buenas hermanas, gloria al Señor. Y hay otras personas que se prestan simplemente para ser el que hace lío en la iglesia. Uy, si hay un lío sabemos, uy, no. Siempre, a veces hay alguien, ¿no?, que es en medio problemático. Bueno, decíamos en la predicación anterior, en los versículos anteriores, que cada uno también elige qué clase de instrumento es en las manos del Señor. Entonces, la otra fuente de contaminación, decíamos, es el diablo. A veces decíamos, hay personas que se prestan para hacer cizañas, y también Satanás lo que hace es difundir falsas enseñanzas. Y eso también es una cizaña. O sea, por eso decía, no solamente pensemos en gente que se presta para los propósitos del diablo, sino que también hay falsas enseñanzas que nos desvían de la palabra de Dios. Y eso también es cizaña. Por eso es importante lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros aprendemos, el mensaje que sale desde el púlpito de la iglesia. Es importante a quién escuchamos. En la radio, en la televisión, en la internet. Es importante lo que leemos. Obviamente que hay que leer palabra de Dios, pero uno no siempre entiende lo que está escrito y a veces hay que escuchar a alguien que me lo explique. Obviamente, eso es normal, es natural. Nadie nació sabiendo. Yo no vine al Evangelio y el día que me convertí ya entendía todo. No, he ido entendiendo. Y pasando el tiempo uno sigue estudiando y capacitándose y va entendiendo más. Dios es el que abre el entendimiento. Amén. Bien, pero en este proceso también a veces uno puede escuchar doctrinas que son cizañeras, que lo único que hacen es apartarme del buen camino. Bien, y tenemos en los versículos, y la última fuente de contaminación, porque dije 3 y van 2 nada más. La primera es el mundo, la sociedad, ¿cierto? La segunda es el diablo. Y la tercera está tan lejos de usted como adentro suyo. Es nuestra propia naturaleza. Porque hay una naturaleza en nosotros que quiere hacer lo malo. Los niños no
no es que aprenden a hacer lo malo, no, ya lo traen. Porque dice la Escritura claramente que nosotros desde el momento de la concepción somos pecadores. Así como en cuanto a la vida decimos, la vida del hombre comienza desde la concepción, por eso no apoyamos el aborto, somos antiabortistas. La vida comienza desde la concepción, pero también desde la concepción, enseña la Biblia, es que somos pecadores. Y no solamente somos pecadores, sino que tenemos la tendencia a hacer lo malo. O sea, mi condición, Dios dice, ahí viene otro pecador más. Mi mamá me estaba por tener y Dios ya decía, otro pecador más. Claro, porque esa es la condición, no es que nos hacemos pecadores, somos pecadores, esto lo enseña la Biblia claramente. Somos pecadores, pero no solamente somos pecadores, esa es nuestra condición, sino que tenemos el deseo de pecar. Por eso usted le dice al niño, no meta los dedos en el enchufe, ¿y él qué hace? ¿Por qué? Porque tiene la tendencia a desobedecer. La desobediencia es propia del hombre, por eso hay que enseñar obediencia. Nadie le da un curso a su hijo, mira, hoy te voy a enseñar lo que es la obediencia y mañana te enseño lo que es la desobediencia. Eso lo hace solito. Viene desobediente, viene torcido, venimos, cuando digo viene estoy hablando de todo el género humano, ¿cierto? Venimos torcidos, venimos en condición de culpables, es decir, somos pecadores, eso es lo que somos. Pero a la vez tenemos la tendencia de que nos gusta el pecado. Amamos el pecado, deseamos pecar, es nuestro gusto, es nuestro atractivo, eso es lo que queremos, eso es lo que deseamos. Por eso, cuando venimos al Señor, bueno, comienza primero por los padres, ¿no? Que se supone que tenemos que enseñar obediencia a nuestros hijos, pero venimos al camino del Señor y ¿qué hace el Señor? Nos da una nueva naturaleza. Por eso dice Pablo, las cosas viejas, es decir, la vieja naturaleza, esa tendencia a querer hacer lo malo, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces Dios nos da una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual por la cual nosotros podemos buscar las cosas de Dios, podemos buscar la santidad, podemos buscar de Dios, podemos servirle, podemos empezar a entender su palabra, podemos dejarnos transformar. Y cada día, dice Pablo, le dice a los colosenses y a los efesios, haced morir lo terrenal en vosotros. La vieja naturaleza, el viejo Mauricio dice, me tienen acá sometido. Sí, sométete a las cosas del Espíritu. Hay que someter el viejo hombre, someter la vieja naturaleza. Pablo dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Cualquier cosa terrenal. Y allí habla una lista, una chorrera larga, ¿no?, de pecados. Bueno, pero eso éramos antes. Y eso nos dominaba y nos cautivaba y es más, nos gustaba y nos encantaba. Pero ahora la nueva naturaleza espiritual, la vida de Dios, la vida de Jesucristo está en nosotros y nos ayuda a poder vencer a la vieja naturaleza, al viejo instinto. El viejo Mauricio ahora queda bajo los pies del señorío de Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y de eso se trata el Evangelio. El Evangelio no se trata de venir a una iglesia, no. Hay gente que va a una iglesia o viene a una iglesia y dice, bueno, yo llegué al Evangelio. No, usted llegó a un templo. Usted llegó y se sentó en una banca. Usted llegó y escuchó el mensaje. Usted llegó y cantó canciones. Usted llegó y saludó a muchos hermanos y así puede estar mucho tiempo. Pero eso no significa que usted ha nacido de nuevo. Porque nacer de nuevo es haber recibido la vida de Dios. El Evangelio se trata de que Jesucristo vive en mí. Pablo lo dice de estas maneras. Ya no vivo yo. Ahora, ¿quién vive en mí? Cristo vive en mí. Eso es lo que dice Pablo. El viejo Pablo, no lo busquen, murió, está crucificado. Él ya no manda. Ahora hay uno nuevo, se llama Jesucristo y Él manda. Y lo que Él dice, a mi espíritu le encanta. Mi carne se desespera, si no, porque quisiera volver a los viejos gustos. No, sujétate. Ahora hay una nueva vida. Gloria al nombre del Señor. De eso se trata el Evangelio, mis hermanos. De una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, las fuentes de la contaminación son el mundo, el diablo y la vieja
naturaleza, mis hermanos. Y en los versículos 39 y 40 nos hace un resumen de lo que venía hablando. Esto es un resumen, lo leo. Y si algún animal que tuvieses para comer muriere, no sea una ovejita, ese no era inmundo, pero se murió, qué sé yo, no sé, la atropelló un carro que iba pasando, no voy a decir un auto porque en aquella época no habían auto, pero salió mi vecino con su carro último modelo, con bueyes allí, con 2 bueyes de potencia, y me pisó la pobre oveja y pasó a mejor vida. Está muerta, pero se murió porque la aplastó el carro del vecino. No se murió de una enfermedad. Si se muere de una enfermedad no es saludable comerlo, obviamente. Pero justo ahí me la mató, ahí me la atropelló. ¿Se podía comer? Sí, dice Dios, se puede comer, pero como es un cadáver, hay que tomar ciertos recaudos. Entonces dice, y si algún animal que tuvieres para comer, ¿se da cuenta? No es de los prohibidos. Muriere, el que tocare su cadáver quedará inmundo hasta la noche. Otra vez. Pero si era una oveja, no importa. No importa, el pecado siempre es contaminante. Y acá hay lecciones espirituales. Siempre es contaminante. Versículo 40, y el que comiere del cuerpo muerto, es decir, invité al vecino, ya que me mató la oveja con su carro último modelo, lo invito a comer, y el que tocare su cadáver, lo arrastramos entre los dos para poder faenarlo, sacarle la lana, lo que sea, será inmundo hasta la noche. Así que el vecino, ya que me mató la oveja con su carro último modelo, ahora también quedó contaminado por haber tocado el cadáver. Fíjese, por eso decimos, nos parece a nosotros tan exagerado esto, ¿no le parece en parte exagerado todo esto? Bueno, pero en los versículos finales nos va a decir el porqué, la lección espiritual que hay detrás de todo esto, ¿sí? Vamos a llegar a eso. Entonces, el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Son pecados que se pueden solucionar, dijimos, es la contaminación diaria. Decíamos en la predicación anterior, ¿esto qué significa? Que yo en el día pequé, dije algo malo, tuve un pensamiento que no es apropiado, traté mal a mi hermano, le contesté mal a mi cónyuge. ¿Es pecado? Sí, es pecado. Lo tienes que arreglar hoy. Lo puedes arreglar hoy. Hoy arréglalo. No te vayas a dormir sin haberlo arreglado. Como dice la Biblia también, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, llegó el final del día, Señor, perdóname por mis errores, mis pecados, las cosas que cometí. Me ensucié en el camino. Hay impurezas en mi vida. Hay que lavarse, dice la palabra de Dios. Esta es la lección espiritual. Para ellos era un acto físico. Tenía que ir a la noche y lavarse. Y agarrar la túnica con la que entró la oveja a la rastra y tenía que lavarla. Pero eso para nosotros tiene un significado espiritual, que es al final del cada día purificarnos. Ir de rodillas ante el Señor, confesar nuestro pecado, nuestro error, nuestro yerro, ¿cierto? Y el Señor, por supuesto, nos vuelve a la comunión. ¿Qué pasa con un hijo de Dios cuando peca? ¿Pierde su salvación? No. Pierde la comunión. Aquí el israelita pecaba, era un pecado hacer eso, ¿o no? Claro, no podía tocar un cuerpo muerto, un cadáver, no, era pecado. Sin embargo, aunque era pecado, cuando él lo confesaba, quedaba restablecida la relación. No es que Dios decía, bueno, mira, te equivocaste y ya olvídate, nunca más, ni me pidas perdón siquiera. No, Dios no actúa así. Él conoce que somos débiles. Yo le pregunto, no me conteste, por favor. Es una pregunta nada más. Usted la responde en su mente. ¿Cuántas veces usted ha pecado, no sé, la última semana? ¿El último mes? ¿El último año? Muchas, ¿verdad? Yo también, no lo voy a decir. Pero sí, más de una seguro. Y más de 10 creo también. Sin embargo, cada vez que vine y doblé mis rodillas delante del Señor, Él perdona nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando su hijo peca contra usted, le desobedeció, usted lo mandó a lavar los platos y él no se fue a jugar con los amigotes a la pelota, no le hizo caso. ¿Eso es un pecado? Sí, claro que es un pecado. ¿Usted está contento? No, no está contento. ¿Qué tiene de ganas de hacer? Darle una buena paliza. ¿Se la merece? Por supuesto que se la merece. Pero él viene y le dice, mamita, me perdona. ¿Qué hace usted? Le dice, no, te equivocaste, te desheredo, ya no eres más mi hijo. ¿Así actuamos nosotros? No.
La Biblia dice que Dios es nuestro Padre Celestial, que de tal manera nos ama que fue capaz de dar a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No pensemos que es un Dios que a la primera que nosotros cometemos, Él va a derramar toda su ira, el enojo. No. Obviamente que si insistimos en el pecado, Él va a tener que disciplinarnos, por supuesto, como usted hace con su hijo, como yo hago con los míos. Claro que sí, porque ¿qué padre es aquel que no disciplina a su hijo que ama? También lo pregunta esto la Biblia, ¿verdad? Amén. Pero eso es cuando, bueno, se está poniendo rebelde y porfiado. Hay que sacar el cinto, no me queda otra. ¿Dios quiere eso? No. ¿Dios quiere que pequemos? No. Pero si pecamos, abogado para con el Padre tenemos, ¿no?, en el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 43. No hagáis... estaba en el resumen. Versículo 41, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Aquí se refiere a lombrices, a serpientes, a culebras, todo lo que se arrastra, no tiene patitas, pero se arrastra, ¿sí? No se comerá. Versículo 42, todo lo que ande sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis porque es abominación. Aquí entra el lagarto, la lagartija, el cocodrilo, También se arrastran, pero tienen patitas. Los del versículo anterior se arrastran pero no tienen patitas, esa es la diferencia, ¿sí? Bien, nada de eso se podía comer. Eso es un resumen de lo que ya nos dijo. Versículo 43. ¿Qué pasa si lo hago? No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Hacer abominable. Aquí habla de hacer abominable la persona. Busqué la palabra abominable. Sabemos que es algo que nos causa cierta repulsión, así algo que nos causa asco. Bueno, la palabra abominable significa literalmente, viene del latín ab y hominis. Ab hominis significa rechazar el presagio. Es decir, como si nosotros le dijéramos a alguien, mira, tu persona en este caso, porque dice abominable vuestra persona, tu persona es como para mí algo detestable, así que aléjate. O sea, rechazarlo en el sentido, no quiero ni siquiera que estés cerca. A ese extremo. No es simplemente, bueno, esto me da asco y está al lado mío. No, yo me alejo. Porque es algo totalmente repulsivo, detestable, algo que me hace alejar. Por eso dice que la palabra abominable viene de rechazar, en el sentido de yo me alejo, no quiero tener nada que ver con eso. Me alejo totalmente. Lo que Dios le está diciendo a Israel, a cada israelita aquí es, si tú haces esto, lo que vas a lograr es que yo me aleje de ti. No solamente que yo no comparta lo que estás haciendo o que sea pecado, eso me hace alejar de ti. O en realidad tú te estás alejando de mí. Isaías lo plantea así, el pecado. Dice que nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros para no oír. Entonces aquí dice, no hagáis abominable vuestra persona, es decir, la persona, no solo su acción, la persona resulta abominable. Nosotros tenemos un dicho, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pero el pecador que insiste en su pecado y no se quiere arrepentir, aquí dice, la persona se vuelve totalmente rechazable. ¿Se da cuenta lo que está diciendo? Obvio que Dios ama a las personas y envió a su Hijo por las personas, pero ¿qué pasa con las personas que adrede y a propósito, de manera obstinada, no se quieren arrepentir? Hacen de sí mismos personas abominables, personas con las cuales Dios no quiere tener ningún trato. Se rechaza, literalmente significa se rechaza por mal presagio, me alejo por algo detestable. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 28, versículo 9, se lo leo. El que aparta sus oídos para no oír la ley, su oración también es abominable. En este caso la oración, no la persona. ¿Se da cuenta la diferencia? En este caso una persona que se obstina con Dios, dice, se vuelve la persona.
En el otro caso, el de Proverbios, es la oración. Y esto tiene algo de mucha importancia. Hay muchos círculos cristianos evangélicos que, hablando de la oración y la palabra de Dios, ellos dicen, la oración es más importante. Uno les dice, hay que estudiar la Biblia. No, la oración, las cosas espirituales, dicen ellos. ¿Responde la Biblia a esa postura? Sí. Proverbios 28:9. El que aparta sus oídos para no oír la ley, su oración también es abominable. Es decir, que si yo soy de esas personas que dicen, no tengo que estudiar la Biblia o conocer la Biblia o prestarle tanta atención a la Biblia porque, pastor, la mucha letra mata y cosas semejantes, ¿no? Semejantes locuras, malinterpretadas obviamente. Dios dice, pero me dedico a la oración nada más. Yo la oración, sí, dependo del Espíritu Santo. Sin Biblia. Si el Espíritu Santo es el autor de la Biblia, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Es decir, el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Yo por un lado digo, no, yo amo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es todo lo que yo necesito. Pero lo que el Espíritu Santo dice lo rechazo. ¿Cómo puede ser esto? No le presto atención a lo que Él ha dejado por escrito. ¿Cómo puede ser esto? Entonces Proverbio 28:9 responde a estas personas y les dice, si tú no quieres oír la Biblia, lo digo en estos términos, si una persona no quiere oír la Biblia, Dios dice, tu oración, la oración de esa persona, para mí es abominable. Es decir, hace que yo me aleje de esa oración. Mire, lo quise poner en estos términos. Es como que Dios dijera, la oración de esa persona es de tan mal aliento que no quiero ni acercarme. En términos espirituales. Lo rechazo, lo detesto, es abominable, es sucio, es algo repulsivo. Pero ¿por qué mi oración puede ser así? Porque yo no quiero escuchar la palabra de Dios. Estos días alguien dijo, es que necesitamos más instrucción. ¿Cómo se llama la palabra? Filosófica no. Psicológica, de psicología. Ahí está, no me salió la palabra, por Dios. Una pequeña laguna ahí que fue como el mar de Galilea. Bien. Necesitamos más psicología, ¿no? En los mensajes. A ver, yo le pregunto una cosa. ¿Quién sabe más del hombre? ¿El hombre o Dios? El hombre es el que hace la psicología. El hombre analiza al hombre. Y Dios, que es el creador del hombre, es el creador de la palabra, es el que conoce, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4, dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra ¿hasta dónde? Hasta partir el alma. Ni los psicólogos saben dónde termina el alma y dónde empieza el espíritu. La palabra de Dios dice penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Alguien puede saber cuáles son las intenciones suyas en el corazón? La palabra de Dios. Ella tiene esa capacidad. Entonces, ¿cómo vamos a tener nosotros un mensaje de psicología en la Biblia? Es como decir, vamos a ir a correr una carrera de autos y vamos a ir con nuestro Fiat 600. Y resulta que la carrera es de Fórmula 1. No tenemos chance, ¿no? Así sería más o menos la psicología al lado de la palabra de Dios. No tiene chance. No tiene chance. No vamos a ir a cosas que no van a la profundidad del ser humano. Usted sabe, mire, le voy a comentar, esto sucedió acá en Bahía Blanca hace unos años atrás. Escuchaba una entrevista a una jueza de menores en Bahía Blanca. Y esta jueza hablaba justamente de la minoridad y decía que no podemos nosotros pensar, dice, que los niños vienen, dice, mal, dice, de nacimiento, porque eso sería aberrante, dice. Y yo estaba escuchando esa entrevista y yo decía, chocolate por la noticia, eso dice la Biblia.
La jueza dice, no lo podemos aceptar. La Biblia dice eso, que venimos torcidos. Desde nuestra concepción venimos pecadores. ¿Por qué hay gente que va cada vez más y más lejos? No es que todo el mundo hace todas las maldades posibles, no. Pero todos tenemos la tendencia a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque venimos torcidos por naturaleza. Fíjese lo que dice la psicología, no lo podemos aceptar. Eso es lo que enseña la Biblia. David enseñaba esto en el año 1000 antes de Cristo. La psicología todavía no se enteró. No podemos tener nosotros esos argumentos. Bien, importantísimo, la palabra de Dios. Vamos ya por la recta final. ¿Qué razones tenía Dios para dar esta dieta al pueblo de Israel? Versículo 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Mire, la primera razón que Dios tenía es que Él es santo, Él es un Dios santo. La palabra santo, esto tomé algunos artículos de Warren Worsby en su análisis de este manual, dice la palabra santo se repite esta frase, ¿no? Sed santos porque yo soy santo, se repite 13 veces en este libro. Es decir, por 13 ocasiones en este libro Dios va a repetirle a su pueblo, sed santos porque yo soy santo. En 1 de Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16 la Biblia dice también lo mismo, tomado de aquí, sed santos porque yo soy santo. Pregunto, ¿hay alguno santo aquí? Levante su mano. Aquí dice que tenemos que serlo, sed santos porque yo soy santo. Vamos a aclarar ahora los términos. Cuando el doctor Rairi dice, cuando la Biblia habla de un Dios santo, dice solo Él es completamente puro y distinto de todos los demás seres. Eso es lo que quiere decir que Dios es santo. Cuando se habla de los seres humanos quiere decir que nos apartemos del mal. Entonces, cuando uno pregunta si uno es santo o no es santo, la pregunta es, ¿usted ya se apartó del mal? ¿Dios ya lo sacó del pecado, del mundo? ¿Y ahora está sirviendo al Señor, sí o no? Si la respuesta es amén, usted es santo. Dígale al que está al lado, usted es una santa mujer o un santo varón, según sea, ¿no? Claro, porque ¿qué significa santo? Aquí viene la confusión de muchos cristianos. Piensan que santo es perfecto, no son sinónimos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Santo es la persona que fue separado del mundo y del pecado y hoy sirve para Dios. Es decir, toda persona que se ha convertido a Cristo. Eso es santo. Ahora, ¿los santos son imperfectos? Sí, porque santo no es sinónimo de ser perfecto. Son dos cosas distintas. Yo soy un santo imperfecto. Usted es un santo o una santa imperfecta. Son dos cosas distintas, ¿sí? Bien, Dios es santo, es decir, que Él es completamente puro y distinto de todos los demás seres. Ahora, para el creyente la santificación es un proceso. Cuando usted y yo vinimos a Jesucristo comenzó un proceso. Dios ya en el pasado, en el día en que yo recibí a Cristo, Él me santificó. Es decir, me sacó del mundo y me trajo a Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es en el pasado, pero hoy en día Dios me está santificando todavía. Quiere decir que cuando yo peco, Él me dice, ven a mis plantas, confiesa tu pecado, santifícate a ti mismo. Es decir, apártate, conságrate cada día. ¿Cuántos se están santificando? ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted fue santificado. Está siendo santificado, pero todavía queda un proceso futuro, el día en que mi cuerpo sea transformado, incorruptible de gloria, donde ya el pecado no va a tener nada que ver conmigo. Entonces seré total y plena y definitivamente santificado, seré semejante a Él, dice el apóstol Pablo. Ya no tendré más nada que ver con el pecado. Entonces, la santificación es un proceso. Yo fui santificado, yo estoy siendo santificado y yo seré santificado definitivamente. Santificado o consagrado o dedicado son sinónimos, mis hermanos. Esto a la vez es un mandato, no es opcional. Dígale al que está al lado, tienes que ser santo. No es opcional, sed santos, es decir, apártate, conságrate, dedícate para las cosas de Dios. Sed santos, es un mandamiento, no es opcional.
¿Qué otra razón? La primera razón es porque Dios es santo. Segunda razón, Dios es el Redentor, versículo 45, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. ¿Por qué Dios le da esta dieta? Porque Él es un Dios santo, es único, es exclusivo y quiere tener un pueblo exclusivo para Él. Segundo, Él es el Redentor, es decir, Él pagó el rescate para que Israel saliera de la esclavitud de Egipto. Eso es lo que le está diciendo. ¿Cuánto pagó Dios en ese rescate? ¿Sabe cuánto? Un cordero. Porque ¿cuándo salieron los hijos de Israel de Egipto? La noche de la Pascua, cuando se sacrificó el cordero, y allí estaba representado el Señor Jesucristo, ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Israel dejó de ser esclavo porque cuando Dios los rescató, pues si no, obviamente todavía lo serían. Pero no solamente, mis hermanos, ellos dejaron de ser esclavos, aquello fue un acto de gracia. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, Dios le dice a Israel: no por ser vosotros más que los otros pueblos os ha querido y os ha elegido Jehová, sino porque vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, por eso Él os ha rescatado. Así que fue un acto de gracia. Dios le está diciendo a Israel: mira, no porque tú eres importante, un gran pueblo, no, al contrario, tú eras lo menos en la tierra, por eso yo te redimí, por eso yo te salvé, por eso yo te elegí. Eso Dios lo está diciendo a Israel. Entonces, Él le da esta dieta porque Dios es santo. Segundo, porque Él es el Redentor. Dentro de la redención, este es un acto de gracia. El precio es un cordero. Y todo esto, mis hermanos, Él lo ha hecho para su gloria. Acompáñenme un momentito. Ya estamos cerca del final. Un momentito allí a la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 4. Mire lo que dice. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿cómo? Santos y sin mancha delante de Él. ¿Se da cuenta? ¿Para qué me escogió Él? Cuando Él saca a Israel de Egipto, ¿qué le está diciendo? ¿Por qué yo los redimí? Para que sean santos. ¿Qué le dice Él a la iglesia? Yo los escogí desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Le podríamos preguntar. ¿Para qué me escogió? Para ser santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, Dios hizo todo esto, esta redención y todo lo que Dios ha hecho para la gloria de su nombre. Mire, Dios no me salvó, no nos salvó para que seamos ricos. ¿Cuántos dicen amén? Dios no nos salvó para eso. Dios no nos salvó para que nuestra autoestima se eleve. ¿Cuántos dicen amén? No nos salvó para eso. Dios no nos salvó para que seamos los gobernantes y señores en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Él no nos salvó para nada de eso. ¿Sabe para qué nos salvó? Lo leímos recién. Para alabanza de la gloria de su gracia, es decir, para que le glorifiquemos, para que le demos honra y gloria. Dios ha hecho todas las cosas para la gloria de su nombre y eso incluye nuestra redención. Dios no nos ha redimido para otra cosa, Dios nos ha redimido para que le glorifiquemos, para que le alabemos, para que le exaltemos. Para eso nos salvó Dios. Así que no nos salvó como algunos predican hoy para que seas rico. No nos salvó para que tu autoestima se eleve. No nos salvó para que tú gobiernes al mundo. No, Él nos salvó para que le diéramos gloria y honra. Para que estemos ante su presencia y caigamos postrados y rendidos con nuestra rodilla en tierra, nuestra frente en el suelo y digamos: Jesucristo, tú eres el Señor, para gloria de Dios Padre. Para eso nos salvó.
Eso no se nos puede olvidar ni pasar por alto. Él no me ha salvado a mí, mis hermanos, para que yo vista un traje. No me ha salvado a mí para que yo tenga 1 o 2 o varios 0 kilómetros. No me salvó para eso, me salvó para que le diera gloria y honra. Bendito sea el nombre del Señor. Dice también que Él nos ha salvado para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por si quedan dudas, mire, Apocalipsis capítulo 5, versículos 8, 9 y 10 dice: y cuando hubo tomado el libro, estaba hablando de la adoración celestial allí, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, estos representan la iglesia, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al nombre del Señor. Es para que le demos gloria por lo que Él ha hecho, por lo que Él es. Bendito sea su nombre. Y en último lugar, versículo 47, ¿qué razones tiene Dios para esto? Finalizamos. Para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Es decir, porque Dios tiene un pueblo diferente. Todos iban a ver a Israel e iban a notar que eran distintos hasta en lo que comían. Y eso nos habla a nosotros de nuestra manera de vivir. La gente tiene que ver que somos un pueblo diferente, que somos un pueblo que vive para la gloria de su nombre. Sin santidad nadie verá al Señor. Dijo el Señor también: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y por último, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios por su palabra. Padre, te alabamos y te bendecimos.